en el Evangelio según San Mateo, capítulo número 8. Evangelio según San Mateo, capítulo número 8. Esperando que puedan estar allí atentos, sin distraerse. Sabemos que no es lo mismo cuando se está en el templo, en el santuario, donde hay que tener suma reverencia, porque es la casa de Dios, que cuando se está en la casa, cuando se está en la sala, en la habitación, siempre se presentan distracciones, alguien siempre interrumpe, pero espero que en esta tarde puedan tener la mayor atención para esta palabra que Dios ha puesto en mi corazón. Y quiero que leamos en San Mateo, capítulo 8, versos 5 al 13, donde dice: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión: ve, y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Amén. Bien, quiero orar un momento. Padre que estás en los cielos, muchas gracias, Señor, por este momento, por esta oportunidad que podemos tener a través de esta plataforma de Facebook y de YouTube, de predicar tu palabra, Señor. Creemos, Dios mío, que ya hay personas conectadas recibiendo esta palabra, y que pronto en el futuro muchos también verán esta transmisión. Pido, Dios, que el mensaje que salga de mis labios sea el resultado de tu inspiración, de tu sabiduría, Dios mío, en mi mente y en mi corazón. Pon la palabra en mi boca. La palabra que salga de mí no sea mi consejo, no sea mi concepto, sino el que tú inspires, Señor, en mis labios. Límpiame con la sangre del Cordero. Hazme digno de pararme aquí en este lugar y predicar tu palabra. En el nombre de Jesucristo. Muchas gracias. Amén. Amén. Bendito sea Jesucristo. Bien, quiero hablarles hoy con la ayuda de Dios sobre la fe. Aquí dice: de un centurión. En mi Biblia tiene ese título: la fe de un centurión. Pero que bien puede ser la fe de cualquier persona. Puede ser la fe de un político, de un militar, de un profesional, la fe de un hombre bueno, de un hombre impío, de un hombre que conoce a Dios, como también de uno que no conoce a Dios. Lo cierto es que aquí se habla de la fe de alguien que se menciona con título centurión, pero que si estudiamos a profundidad quién era este centurión, nos vamos a encontrar que este hombre primero no era cristiano, para nada, no conocía a Dios. Segundo, no era judío, era posiblemente romano, por cuanto para que pudiera ser centurión tenía que ser romano. ¿Y qué era un centurión? Un centurión era un comandante o un general, como quiera llamarse, que comandaba un pelotón de soldados romanos.
Específicamente comandaba a 100 soldados. Es decir, era un guerrero, era un soldado, era un hombre que posiblemente durante su vida había asesinado a mucha gente, porque como ya sabemos, los romanos eran conquistadores, era un imperio que se caracterizó por conquistar muchas naciones, muchos pueblos, y obviamente la mayoría de esos pueblos los conquistaba a la fuerza. Llegaba con sus armas, con sus soldados, y a quien podían mataban. Quien no se rendía, quien se les oponía, los mataban, y los mataban muy cruelmente. Por lo que podemos entender que si este hombre llegó a ser centurión, fue porque se lo ganó obteniendo muchas victorias, y para eso tuvo que matar a mucha gente. Podemos decir entonces que además de que no era cristiano, de que no era judío, este hombre era un asesino, un criminal que había hecho, o que había derramado, mejor dicho, mucha sangre. Este centurión podemos también decir que era alguien importante, por cuanto si estaba a cargo o respondía, o a él le respondían 100 soldados, este hombre tenía influencia política, influencia militar, influencia económica. Era alguien de temer, pero también de respetar. Entonces, este hombre, como cualquier ser humano, con todos esos privilegios, también tenía debilidades, también tenía necesidades, también podía pasar por momentos críticos, y es así como aquí en este caso lo encontramos. Este hombre dice que tenía un criado, alguien que era su sirviente, pero que tenía un afecto muy grande hacia él, lo quería mucho, quizás más que un familiar, porque dice allí que cuando este criado estaba postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado, este se acercó a Jesús. Fue a Jesús, siendo centurión, siendo alguien con la capacidad que él tenía, o con el nivel jerárquico que tenía dentro del imperio romano. Este hombre pudo bien buscar los mejores médicos de aquella sociedad o de aquel entonces, pero aquí se destaca el hecho de que fue a donde estaba Jesucristo. Pero la actitud cuando va a Jesús fue una actitud distinta a la que quizás se pensaba en principio podía ser, porque dice aquí que fue a rogarle a Jesús. Podemos entonces destacar que este hombre se humilló, dejó de lado su orgullo, su prepotencia, dejó de lado sus medallas como soldado, como general o como comandante. Todo ese poder que tenía lo dejó de lado, porque como bien puede pasarle a todos, más allá de que tenga poder, dinero, influencia, todos en algún momento vamos a pasar por situaciones en las que nada de eso nos va a servir. Hay momentos en la vida del ser humano en las que no le va a servir el dinero, no le va a servir el título que tenga, no le va a servir el poder militar, el poder político que tenga o la influencia. Hay situaciones en la vida en que para nada eso servirá, como fue el caso de este hombre. Y él entendió que frente a la situación que tenía allí delante de él, necesitaba algo más que lo material, algo más que el dinero, algo más que la influencia. Necesitaba una intervención sobrenatural. Necesitaba un milagro de Dios. Alabado sea el Señor, porque fue allí donde él entendió que él como ser humano, más allá de lo que tenía, necesitaba a Dios. Y es que todo ser humano necesita a Dios. En algún momento de su vida lo va a necesitar, y tendrá allí que humillarse. Es allí donde tendrá que reconocer su condición y de que lo que tiene nada sirve. Entonces este hombre dice que se postró, vino a Jesús y le rogó. Hay un evento paralelo a este, o parecido a este, pero en el Antiguo Testamento. Y es de alguien que también tenía poder militar como este hombre. Y era un comandante, un general sirio llamado Naamán, que también, con todo lo que tenía, en algún momento de su vida, necesitó de algo más grande, de algo más poderoso de lo que tenía. Este hombre era, dice la Biblia, que era
valioso, que era valiente, que era como la mano derecha del rey, pero tenía un grave problema y era leproso. Pero este hombre va a Israel para que el profeta Eliseo lo sane. Y la actitud de aquel hombre frente a Eliseo o frente al criado que Eliseo envió no fue una actitud de humildad, no fue una actitud de reconocer que él no era nada o no era nadie. Sin embargo, con todo y eso, terminó reconociendo su condición y recibió el milagro de todas maneras. Pero aquí encontramos que este centurión de inmediato no puso prejuicio, sino que se humilló. Dice que le rogó a Dios. Este rogarle a Dios significa también suplicarle, pedirle por favor, reconocer que él no merecía tal cosa, pero que si le placía a él como soberano hacerlo, por favor que lo hiciera. Eso significa rogar. Muy diferente a lo que hoy muchos están enseñando, muchos predicadores, por cierto, muchos llamados apóstoles, muchos llamados profetas, muchos maestros de las iglesias evangélicas están enseñando lo contrario a lo que aquí encontramos. Y es que están enseñando que a Dios hay que demandarle, a Dios hay que exigirle, que hay que reclamarle, como si Dios estuviera obligado a hacer todo antojo que nosotros tengamos. Amados hermanos y amigos que nos pueda ver, no somos nadie. Nosotros no tenemos la potestad ni el derecho de reclamarle a Dios nada. Más allá de que Él nos haya hecho promesas, nos haya dado beneficio, nosotros no tenemos el derecho de estar exigiendo a Dios nada, porque lo que Él nos pueda dar a nosotros, nos los dará por su gracia, por su misericordia. Y lo que nosotros tenemos que hacer es humillarnos ante Él y creer en su promesa. Bendito sea el Señor. Esa es la actitud correcta. Esa es la actitud que debemos tener. La de rogarle a Dios su favor. Jesucristo sea glorificado. Entonces vemos que le rogó a Jesús. Se humilló. No sabemos si se postró, pero lo cierto es que le rogó. Y le cuenta la situación. Le dice: mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y vemos entonces que Jesús de inmediato da una respuesta. Y la respuesta fue: yo iré y le sanaré. Jesús allí no vio la condición política, militar, humana de este centurión. De inmediato dijo: yo voy a ir a sanarlo. Pero el centurión, y es allí donde quería resaltar el mensaje, le dice: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Primero, vemos allí que el centurión admite delante de Jesús que no era digno. ¿Qué significa eso? Significa que el centurión era un hombre malvado, era un hombre pecador, era un hombre carnal, era un hombre impío, no era un hombre justo, no era un hombre santo, no era un hombre espiritual, no era un hombre consagrado a Dios. Todo eso podemos deducirlo porque allí lo dice: no soy digno. Y lo contrario a ser digno es indigno. Y alguien indigno es todo lo que acabo de mencionar. Alguien que no es santo, que está manchado, que está corrompido, que es pecador y que no es salvo. Porque el que no sea digno no es salvo. A Jesucristo sea la gloria. Y el hombre le dice: Señor, yo no soy digno. Pero le dice: yo soy hombre también, bajo autoridad. Tengo bajo mis órdenes soldados. Y le digo a este: ve, y él va. Y al otro: ven, y viene. Y le digo a mi siervo: haz esto, y lo hace. Y cuando Jesús oye aquello, dice que se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe, ni aún entre mis seguidores
entre mis discípulos, entre el pueblo llamado santo, entre el pueblo especial escogido por Dios que era Israel, he hallado tanta fe como la que tiene este centurión, este hombre impío que no era de Israel, era romano, era gentil, pero que además era todo lo que acabo de decir. Era un impío, un carnal, un pecador, pero con todas esas características negativas, Jesús habla de él como un hombre de fe. A Dios damos la gloria. No he hallado la fe en nadie de este pueblo, en nadie de esta nación como la de este hombre. Por eso titulé el tema La fe de un centurión, que bien puede ser la fe de cualquier persona. ¿Qué encontramos allí? ¿Cuál es la enseñanza que nos da esta historia? La historia nos enseña que este hombre no se arrepintió, porque ahí no dice que se arrepintió. Que este hombre no se volvió cristiano, porque no se menciona que se haya vuelto cristiano. Posiblemente sí, posiblemente no. Pero que al momento de Jesús decirle que no había un hombre con tanta fe en Israel como la de este hombre, se está demostrando allí, eso está textualmente escrito, que este hombre era indigno. Y con todo y eso, Jesús le dice en el verso 13, ve, y como tú creíste, te será hecho. Y así fue. Cuando él llegó, dice que su criado fue sanado en aquella misma hora. A Dios doy toda la gloria. Vemos, amados hermanos, que la fe de este hombre, más allá de su condición, pudo mover la mano de Dios. Pudo hacer que Dios interviniera a favor de su vida. Fue la fe, no las obras. No fue su testimonio. No fue su trayectoria de obras buenas, de justicia. No, fue su fe, porque Jesús lo dijo: como creíste, te será hecho. A Dios doy toda la gloria. Por eso titulé el tema La fe de un centurión, que puede ser la fe de cualquiera de nosotros. Si tan solo tuviéramos fe como la que tuvo este hombre, más allá de lo que podamos ser, Dios puede hacer la obra, Dios puede intervenir, Dios puede hacer el milagro, Dios puede hacer aquello por lo cual estamos esperando, por lo cual estamos pidiendo. Solo es que nos falta fe. Ese es el grave problema de nosotros, la iglesia del Señor, que no tenemos fe. Porque he escuchado a gente que dice: es que Dios no nos responde porque nosotros tenemos poco, porque tenemos muy pocos eventos, porque tenemos muy pocos sacrificios, porque hacemos muy pocas cosas. No, Dios no nos responde, no es por lo que no hagamos. La razón es porque no hay fe. Alabado sea Dios. Porque si tuviéramos fe, la fe verdadera, la fe que necesita Dios de nosotros para Él obrar, Dios hiciera muchas cosas entre su pueblo. A Dios doy toda la gloria. Quiero decir esto y dejarlo muy claro. No sé si el centurión se salvó. Posiblemente no se salvó. Posiblemente él vio la gloria de Dios allí, porque él vio la gloria de Dios. Pero más allá de eso, quizás él luego se apartó, o mejor dicho, él luego siguió su vida como siempre la llevaba. Quizás él nunca siguió a Jesús después de allí y se perdió. Posiblemente ahora está en el infierno. O posiblemente luego se convirtió, porque sabemos también, aunque la Biblia no relata todas esas historias, pero hay registros históricos, hay documentos que señalan que hubo muchos romanos, que hubo muchos centuriones, que hubo muchos tribunos y hasta inclusive servidores del Imperio Romano que estaban allí, senadores, que se convirtieron al Evangelio, que se convirtieron en seguidores de Jesucristo, y que inclusive muchos de ellos hasta murieron juntamente con aquellos cristianos que fueron martirizados. No sabemos nada, repito, se pudo salvar, se pudo perder, pero en este momento aquí encontramos que Dios no le limitó el milagro
a causa de su condición. Solo vio que había fe en él y Dios le respondió y Dios hizo el milagro. Lo que quiere decir que si nosotros tenemos fe, Dios puede hacer la obra. A Dios doy toda la gloria. Amados hermanos, la fe mueve la mano de Dios. Dios no se mueve ni se moverá a favor de ningún ser humano por lástima o por la lástima que ésta pueda inspirar. A Dios no lo va a mover la lástima que nosotros le podamos transmitir. Un ser humano podrá tener la mayor de las más grandes, y valga la redundancia, de las necesidades. Pero Dios no se moverá para actuar de acuerdo a las necesidades. Lo único que moverá a Dios, sin importar si tenga o no tenga necesidad en una persona, es la fe que hay en ella. A Dios doy toda la gloria. Porque Dios, hermano, a Dios solo lo mueve la fe verdadera. Hay otro ejemplo que quería traerles a colación y se encuentra en el libro de los Hechos. En el libro de los Hechos hay otro relato parecido, que tiene que ver con un centurión también. Capítulo 10. En el capítulo 10 encontramos a un centurión llamado Cornelio. Dice que había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana. Pero este sí dice que era piadoso, a diferencia de aquel que dijo que no era digno. Este sí era piadoso, temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión, como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones, escuchen bien, tus oraciones y tu limosna han subido para memoria delante de Dios. Primero, ya lo dije, Cornelio era centurión, lo que significa que era gentil, romano, y que para llegar a ser centurión también pudo haber cometido muchos crímenes, tuvo que haber hecho muchas cosas malas, pero que luego se convirtió en un hombre piadoso y temeroso de Dios, y que además dice daba mucha limosna, pero también oraba a Dios siempre. Sin embargo, este hombre no tenía o no había tenido todavía una relación directa con Jesucristo. Todavía este hombre no era cristiano, no había sido salvo, porque el que fuera judío o el que, creyera en el judaísmo, siendo romano, no lo hacía salvo. Vemos entonces que Dios le muestra en una visión que un ángel, se le aparece a través de un ángel, y el ángel le dice: tus oraciones han sido escuchadas. Dios vio la fe de este hombre. Pero pasemos ahora al verso número 17. Al verso 17. A Dios doy toda la gloria. Al verso 9. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta. Y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis, una revelación, una visión, una experiencia. Y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos, terrestres, reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió, tú no lo llames común. Esto se hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Alabado sea Dios.
Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta y llamando preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu Santo: he aquí 3 hombres te buscan. Levántate, pues, y desciende, y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Entonces Pedro, descendiendo a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, les dijo: he aquí, yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? Ellos dijeron: Cornelio el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene por testimonio, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Entonces, haciéndoles entrar, los hospedó, y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos, y le acompañaron algunos, escuchen bien, algunos de los hermanos de Jope. Al otro día entraron en Cesarea, y Cornelio los estaba esperando. Y quiero que presten atención a esta parte. Dice que había convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Entonces nos vamos a encontrar allí que en la casa estaba Cornelio, estaban sus parientes y estaban sus amigos más íntimos. Pero además de esto también estaba Pedro con algunos hermanos de Jope que habían ido a acompañarle. Es decir, que eran cristianos judíos, porque eran de nacionalidad judía. En cambio, los parientes de Cornelio presumimos que eran romanos, como también sus más íntimos amigos eran romanos. Pero además también tenemos que presumir que como Cornelio era centurión, estaban con él algunos soldados que le prestaban seguridad, algunos guardaespaldas, por decirlo así. Pero también podemos presumir que él, como tenía poder económico, allí también estaban o habían sirvientes. Es decir, que había una buena cantidad de personas allí. Seguimos leyendo, verso 25. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies, adoró. Mas Pedro le levantó diciendo: levántate, pues yo mismo también soy hombre. Y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido. Fíjense la palabra muchos. Halló a muchos. En la casa de Cornelio había una gran cantidad de gente que se habían reunido con Cornelio, sin tomar en cuenta los que habían ido con Pedro, porque quien ve a todos reunidos allí es Pedro, que va llegando con algunos hermanos. Y les dijo: vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Se da por entendido que todos los que estaban en la casa de Cornelio eran romanos. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Por lo cual, a ser llamado, vine sin replicar. Así que pregunto: ¿por qué causa me habéis hecho venir? Entonces Cornelio dijo: hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas, y a la hora 9, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente. Y dijo: Cornelio, tu oración ha sido oída, y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Envía pues a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, un curtidor junto al mar. Y cuando llegue, él te hablará. Así que luego envié por ti, y tú has hecho bien en venir. Ahora pues, todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Y entonces viene la otra parte buena. Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio
de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todo. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano. A nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos, y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que él es Dios, el Dios que ha puesto por juez de vivos y de muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán el perdón de los pecados por su nombre. Y mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos. La palabra todos es todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión, es decir, los judíos, los cristianos judíos, los que sí habían creído ya en el Evangelio, que habían venido con Pedro, no sabemos cuántos eran, pero vino con Pedro un grupo, dice que se quedaron atónitos. La palabra atónito significa asombrado, maravillado, extrañado. ¿De qué? De que también sobre los gentiles, sobre toda esa gente que estaba allí, romanos, gentiles, que no habían ido a la iglesia nunca, que no se habían circuncidado, que no conocían el judaísmo, pero que estaban allí escuchando a Pedro, que aún no habían sido bautizados en agua, que aún no habían dicho quiero recibir a Cristo como Salvador, que aún no habían sido discipulados, no habían recibido doctrina. Estos que estaban allí por primera vez escuchando el mensaje de la palabra, dice que sobre ellos también vino el Espíritu Santo, como había venido sobre los judíos en el aposento alto. Y ellos también allí hablaron en nuevas lenguas. Ellos allí también recibieron el poder de Dios. Ellos allí también experimentaron el fuego de Dios. Y estos estaban asombrados y se preguntaban, ¿cómo es esto posible? ¿Cómo es posible que ellos tengan lo que nosotros tenemos? Es que nosotros lo tenemos porque recibimos a Cristo. Es que nosotros lo tenemos porque recibimos doctrina. Es que nosotros lo tenemos porque fuimos bautizados en agua. Hermanos míos, ellos recibieron la promesa porque allí estaban escuchando la palabra de Dios de boca de Pedro y lo estaban haciendo con fe. Alabado sea Dios. La fe que había en ellos hizo que las compuertas de los cielos, que las ventanas de los cielos se abrieran y la gloria de Dios se derramara sobre ese pueblo, sobre esa cantidad de hombres y mujeres que estaban allí, que aún no eran ni judíos ni cristianos. Bendito sea el Señor. La fe mueve la mano de Dios. La fe hace que la gloria de Dios se derrame. La fe hace que seamos llenos con el Espíritu Santo. Es la fe. No hay más requisito que hacer sino creer en Dios. Bendito sea su santo nombre. Por supuesto, no sabemos si muchos de ellos luego fueron salvos. No sabemos cuántos de ellos se salvaron o cuántos de ellos se perdieron luego. Porque que ellos hayan sido revestidos con la promesa del Espíritu Santo no significa que ya estaban salvos o que ya, tenían el cielo asegurado. Por supuesto que no. Para ser salvo hay que perseverar hasta el fin. Para ser salvo hay que estar inscrito en el libro de la vida, apartarse del pecado, vivir para Dios. Pero en ese momento Dios los llenó, Dios los revistió con su Espíritu Santo porque tenían fe. Luego quizás los bautizaron en agua, luego quizás recibieron doctrina, luego quizás los hicieron miembros de alguna iglesia. Pero en ese momento la fe que había en ellos hizo que la gloria de Dios se derramara sobre sus vidas. Ese es el grave problema que tenemos como iglesia. Nos falta fe. Bendito sea el Señor. Y porque nos falta fe, acudimos a recursos naturales. Y porque nos falta fe, dependemos de nuestras propias fuerzas. Y porque nos falta fe, no nos atrevemos a dar pasos de fe. Nos quedamos paralizados. Porque nos falta fe.
la gente hoy en día, mucha gente hoy en día, no quiere nada con los evangélicos, no quiere nada con la iglesia. Porque si hay algo que hizo que la iglesia creciera en la iglesia primitiva, era que los creyentes de ese tiempo eran creyentes de fe y creían que sus vidas no valían nada con el propósito de predicar el evangelio. A Dios doy toda la gloria. Nos falta fe. Pero quiero, para aclarar algo, o para darle base a lo que he estado diciendo, en hablar sobre, vamos a ver, capítulo 10 de Lucas. A Dios doy toda la gloria. Bendito sea Jesucristo. Bueno, no es la cita. La Biblia nos enseña que Jesús envió a 70 a predicar. Dice que los envió de 2 en 2. Y ellos fueron por los pueblos, por los barrios, por las calles, por las ciudades, llevando el mensaje del Señor. Pero al regresar, algunos de ellos, dice la Biblia, que regresaron maravillados, regresaron contentos. Bendito sea el Señor. Capítulo 10, verso 17 en adelante. Vamos a leer la cita, ya la hallé. Dice: volvieron los 70 con gozo, diciendo: Señor, escuchen bien esto, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Escuchen bien, aún los demonios se nos sujetan en tus nombres. Pero no solo fue eso lo que hicieron. Ellos, además de que los demonios se les sujetaban, también sanaron enfermos. Ellos fueron instrumentos de muchos milagros. A través de ellos Dios hizo sanidades, señales y prodigios. Y por supuesto, cuando uno es usado por Dios, cuando Dios lo usa a uno como un instrumento para salvar primeramente, para sanar o para echar fuera un demonio, claro que nos ponemos contentos. ¿Quién no se va a poner alegre al saber que Dios lo ha usado? ¿Quién no se va a poner alegre al saber que Dios nos ha ungido con su Espíritu Santo para ser instrumento en sus manos y que muchos lleguen a los pies del Señor a través de nosotros? Claro que nos ponemos contentos. Alabado sea Dios. Sin embargo, el verso 19 dice: he aquí os doy potestad. Yo les he dado a ustedes poder. Él nos ha dado poder y autoridad a través de su Espíritu para pisar serpientes, escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo. Y nada de eso los va a dañar. Pero lo aclara bien claro para redundar. No os regocijéis de que los espíritus se os sujeten. No os regocijéis de que un enfermo se sanó porque tú oraste por él. No os regocijéis porque tuviste una revelación, o porque tuviste un sueño, o porque tuviste una visión, o porque danzaste, o porque brincaste, o porque caíste al suelo, o porque fuiste bautizado con el Espíritu Santo y hablaste en lengua. Por supuesto, regocíjate. Eso no es lo que quiere decir Jesús. Sin embargo, Él aclara: más bien gózate, regocíjate con mucho más regocijo, redundando, de que sus nombres estén escritos en el libro de los cielos, estén escritos en el libro de la vida. ¿Por qué Jesús dice eso? Porque es posible, como ha sido así, que muchos se dejen usar por Dios, que muchos tengan experiencias con Dios, porque tienen fe, porque pueden hacer como hizo este Cornelio, este centurión, el del criado. Pueden hacer como hizo Judas. Judas el Iscariote, muy posiblemente era uno de esos 70. Judas muy posiblemente echó fuera demonios, sanó enfermos. Judas quizás fue uno de los que andaban allí
dentro de esos 70, pero sabemos que Judas, con todo y eso, está ahora mismo en el infierno. ¿Pero por qué? Porque Judas creyó que eso era lo más importante. Hermanos míos, tenga cuidado. Lo más importante que nosotros podamos tener en los caminos del Señor no son las cosas que recibamos temporalmente. La Biblia lo dice, que nuestros nombres estén inscritos en el libro de la vida. Porque en aquel día muchos le dirán: Señor, pero si en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre profetizamos, en tu nombre sanamos a los enfermos, ¿qué pasa? ¿Por qué estamos aquí? Y el Señor les dirá: apartaos de mí, yo no los conozco. A Jesucristo sea la gloria. Entonces, quiero aclarar eso. La fe hace que Dios se mueva, que Dios haga milagros, que Dios sane, que Dios eche fuera demonios a través de nosotros. La fe puede hacer que el Espíritu Santo se derrame, pero hay que tener cuidado. Eso no es todo. Hay que tener el nombre inscrito en el libro de la vida. A Dios doy toda la gloria. Amados hermanos y amigos que me puedan ver, Dios ama a la humanidad. Y el más grande deseo que Dios tiene, el más grande anhelo que Dios tiene, es salvar al hombre. Si por Dios fuera, si de Dios dependiera, alguien dirá: pero ¿cómo si Él es soberano? Si Él es todopoderoso. Sí, sí lo es. Pero Dios no puede salvar a la gente a la fuerza. Dios no nos puede meter en sus caminos a la fuerza. Si de Dios dependiera, lo hiciera. Si por Dios hubiera sido posible, en el diluvio no se hubiera perdido tanta gente, no se hubieran muerto tantas personas. Pero Dios no podía hacer más nada de lo que hizo, como fue darle la orden a Noé que edificara el arca. Y Noé entró con sus hijos, con su familia voluntariamente. Dios no los metió a la fuerza. Pero si de Dios dependiera, nadie se perdería. ¿Qué quiero decir con esto? Que Dios quiere que todos seamos salvos. Y Él hace y hará todo lo posible para traernos a sus caminos, para ponernos en su voluntad. Dios hace y hará todo lo posible para que todos los seres humanos busquen a Dios. No lo contrario. Dios no pone piedra, no pone tropiezo. Dios no aleja a la gente de Él. Dios las trae. Como dice también en el libro del profeta Jeremías, Dios tiene un lazo de amor con el que atrae a las personas hacia Él. Con esto quiero decir que Dios quiere que todos seamos salvos. Pero sin embargo, nosotros en ocasiones le ponemos tropiezo a las personas para que no se salven. Somos nosotros los que le ponemos obstáculos a las personas. Nos dejamos usar por el maligno para que las personas no se salven. Y eso lo hacemos a través de argumentos, de conceptos. Y para eso doy como claro ejemplo lo que pasó con el pueblo, lo que pasó con los fariseos, con los escribas, a los cuales Dios mismo los condenó, los enfrentó a través de Jesucristo, porque ellos, quienes estaban llamados para llevar a la gente a Dios, los estaban más bien alejándolo, los estaban más bien separando de Dios, porque les ponían carga, les ponían obstáculos para que ellos no se acercaran a Dios. Por eso Dios tuvo que enfrentarlo. Su mayor confrontación durante los 3 años que Jesús tuvo en el ministerio fue con los fariseos, porque ellos impedían que la gente se acercara a Dios. Nosotros, amados hermanos, no podemos impedir que la gente se acerque a Dios. Si por Dios fuera, lo repito, todos se salvarían. Nosotros tenemos que más bien ayudar a la gente a creer en Dios y no poner a Dios como algo inaccesible, como algo imposible de alcanzar. Dios puede ser hallado, Dios puede ser alcanzado, Dios puede ser escuchado por todo aquel que tenga fe. Alabado sea Dios. Así de sencillo. Y hay otro ejemplo que quería dar, y es el de la mujer sirofenicia. Una mujer que la Biblia nos dice de igual manera que no era judía, que era una mujer impía, una mujer que pertenecía a un pueblo
que estaba alejado de Dios. Sin embargo, esta mujer un día se acerca a Jesús, se humilla delante de él, pide que Jesús se compadezca de su necesidad, pide que Jesús se incline hacia ella para ayudarla. Y Jesús, en un acto de prueba, porque no era que lo estaba haciendo a propósito, Jesús le dijo: no es digno de que yo deje de darle los panes a los hijos para dárselo a los perrillos. Y aquella mujer, a pesar de que Jesús aparentemente la estaba tratando despectivamente, allí se mantuvo esperando el favor de Dios, esperando la gracia de Dios. Y la respuesta de Jesús fue: no he hallado una fe tan grande como la de esta mujer. Esto nos enseña que la fe hace que Dios cambie, que Dios se incline, que Dios actúe. Alabado sea Dios. Amado amigo que me estás viendo, o hermano que estás allí, quizás dudando de muchas cosas, la fe puede hacer que Dios haga el milagro en tu vida. Tú estás orando por un milagro, por una transformación, por una intervención de Dios. Solo tienes que creer. Jesús lo dijo: si crees, para el que cree, todo es posible. Alabado sea el Señor. El grave problema que tenemos nosotros es que nos falta fe. Por eso también Jesús, enseñando sobre la fe, dijo: si tan solo tuvieres fe como un grano de mostaza. Lo que Dios pide o espera de nosotros no es que tengamos una super fe, una fe gigante. Lo que Dios espera y pide de nosotros es que tengamos fe, aunque sea pequeña, pero que confiemos en Él. Cuando se confía en Dios, cuando se cree en Dios, Él actúa. Hay otro ejemplo que se me viene a la memoria rápidamente, y es en el Antiguo Testamento, cuando se nos enseña, cuando se relata que Agar, la sierva de Abraham, quien le había dado a luz a un hijo, que no era Isaac, el otro, dice que fueron echados de la casa. Fueron echados porque Sara le dijo a Abraham que los echara. Y dice la Biblia que ella iba por el desierto con el niño. Quiero dejar claro, Agar no era de la genealogía de Abraham. Sara era una esclava. Agar era una esclava. Y sin embargo se dice que cuando ella estaba en el desierto, ya creyendo que se iba a morir, dejó al niño por allá muy lejos, y ella se fue aparte para esperar morirse, para esperar que el niño muriera y luego ella también. Pero dice que Dios oyó el llanto del niño, pero también oyó la oración de ella. Dios se compadeció de la oración de ella y del llanto del niño para intervenir, y ambos fueron salvos. A Dios doy toda la gloria. ¿Qué nos da esa enseñanza? ¿Qué nos dice eso? Que Dios se inclinó para favorecer a alguien que no era de su pueblo, que no era de lo suyo, pero que lo hizo con fe. Y esa fe y esa oración con fe hizo que Dios interviniera. Quiero que sepas algo. Hay gente en la calle, gente que no ha venido a la iglesia nunca, que nunca han leído quizás la Biblia, que tienen más fe que muchos evangélicos, que tienen más fe que muchos pastores, que muchos predicadores, que tienen más fe que creyentes que tienen años en el evangelio. Y por eso yo los he visto hablar más positivamente que muchos de nosotros, y los resultados se ven. Yo no digo con esto que se van a salvar, pero tienen más fe. A Dios doy toda la gloria. A veces uno ve en las redes sociales, en los estados de las redes sociales, lo que algunos creyentes colocan, lo que algunos hermanos transmiten, y transmiten es tristeza, transmiten es lástima, transmiten es compasión, mientras que ve a otros que no tienen nada que ver con Dios hablando más de Dios que ellos mismos. Sí, es insólito, es increíble cómo ahora mucha gente usa las redes sociales para hablar de Dios. Yo he visto, hermanos, a amigos que tengo desde hace muchos años, que no son cristianos, colocando en sus estados mensajes de la Biblia, hablando de Dios,
hablando de la fe, hablando del poder de Dios y nunca han conocido a Dios como lo hemos conocido nosotros. Pero Dios los bendice, Dios los prospera, Dios les abre puertas, Dios les da recursos, porque ellos son gente de fe. Hay gente en el mundo que tienen más fe que un cristiano y son más dadivosos, son más generosos para ofrendar, para colaborar, para ayudar. Yo he conocido gente que no les tiembla la mano para dar una ofrenda, para dar un diezmo, que son gente que siembra y lo hacen porque ellos dicen: yo siembro porque yo sé que Dios me va a bendecir, y Dios los bendice. He escuchado gente que no son cristianos decir: desde que estoy sembrando mis negocios están prósperos. Yo conocí a uno que era muy generoso y cada vez que había un evento en la iglesia, él era uno de los primeros que llegaba para ofrendar o para dar algún aporte. Y siempre hablaba de manera muy positiva acerca del poder de Dios y testificaba de las maravillas de Dios. Pero lo asombroso de eso es que no era cristiano. No era cristiano fiel, no se había convertido, no estaba dando los frutos que debe dar un cristiano. Pero a la hora de creer en Dios lo hacía. Dios lo bendecía. Ahora, yo ya lo dejé claro, quizás no se salve, todavía no se ha muerto, todavía tiene tiempo de arrepentirse y de ser salvo, pero quizás no se salve. Pero quiero dejar claro, hay gente allá afuera con más fe que nosotros. Que Dios nos ayude y tenga misericordia y que comencemos a ser un pueblo de fe, porque si tenemos fe vamos a ver la gloria de Dios. Padre, gracias en esta hora.